Vamos a dar comienzo a este acto, a este dramático acto, la situación en los centros de acogida de menores. Y vamos a empezar dando las gracias a Elena y a Victoriano, que son dos personas muy conocedoras, él en el activismo social que se sigue manteniendo permanentemente, y Elena como jurista que es y que lleva algunos casos de estos lamentables sucesos. Dar las gracias a ambos, Victoriano. Vamos a iniciar con un cuarto de hora, 20 minutos, ¿os parece bien? El tiempo que dediquéis a la exposición. Después daremos paso a Susana Guerrero, que ella nos va a contar su caso personal, a Lola Acosta también, que está aquí, no sé si ha llegado Rosa Berner, entonces si llega durante el transcurso, pues también contará su caso personal. Cuando esto ya se dé, daremos paso a un turno de palabras y aquí los intervinientes, las intervinientes, pues contestarán en la medida que sea posible. Lo que sí queríamos decir es que Jaime Barrientos, que es un periodista de investigación, estaba programado, como veis aquí en los pasquines que hemos hecho, pero no ha podido venir por causas de trabajo. Le han mandado fuera y evidentemente nos ha pedido disculpas, no puede estar, pero un gran reportaje que hizo hace tiempo en Interview, pues es muy conocedor Victoriano y va a exponer parte de ello, es decir, cómo se ha ido degenerando estos centros de acogida que primeramente eran públicos, después se han ido privatizando y al parecer se ha convertido en un negocio, porque cuando hablamos de la problemática que tienen algunas familias con los hijos, o bien no son todos por problemáticas, en fin, entre los cónyuges, sino que también son por causas económicas, y en ese sentido también entran todos estos centros, en fin, hacer una labor que quizás debería de ser mucho más fácil, dando cobertura económica a estas familias, que a veces es por ello por lo que tienen que dejar a los hijos en estos centros de acogida, pero no, en cambio, han creado unos servicios privatizados y al parecer, según Jaime Barrientos, que es un gran investigador de este tema, pues se ha convertido en un gran negocio. Lamentablemente, igual que la sanidad, igual que la educación y otros muchos, es decir, servicios que deberían ser prestados por el Estado y que están siendo prestados, como bien sabes aquí, un compañero también que tendrás que contarnos también en otro momento, en una conferencia, todo lo que está dejando, es decir, el Estado en manos de los servicios, en las ONGs, la mayoría son religiosas. Entonces, sin más, yo voy a dar la palabra a Victoriano. Bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos y muchas gracias a los que habéis venido. Y yo creo que lo primero que hay que decir en una conferencia de este tema es que somos los que estamos aquí, pero en España hay 15.000 chavales, niñas, adolescentes y jóvenes que se parecen a una de las que están con nosotros, que se llama Susana Guerrero, que yo me permito hablar de ella porque se ha ido convirtiendo un poco menos en mi nieta en estos últimos meses. Y como hay algunos que en las redes, y esto se va a grabar, hay algunos que andan buscando a ver por qué apoyo tanto a Susana, bueno, pues porque Susana podría ser mi nieta, y yo, todos los niños y niñas que tienen problemas desde que soy muy pequeño, desde que soy yo muy pequeño, me preocupan tanto como mis propias nietas que las tengo. Entonces, repito, muchas gracias a los que estáis aquí, a todos prácticamente os conozco de estos años ya largos en algún caso, como Julita Gómez, de pelear por las tutelas, y voy a intentar extractar, cuando pasen 10 minutos me avisan para no alargarme. Bien. Voy a intentar extractar esto que está aquí, que lo ha hecho mi amigo Jaime Barrientos. Jaime Barrientos vino a Alcalá de Henares en el año 2009 a contar prácticamente esto. Y el primero que le dije que estaba exagerando fui yo. Yo no me creía lo que decía Jaime, que luego después lo pasó a un artículo que se llama Chicos malos, grandes negocios. El primero que no me creía lo que estaba sucediendo en O Belén y en otros sitios parecidos era yo. El problema es que mientras estábamos allí algunos incrédulos con respecto a lo que nos decía Jaime Barrientos,
en Obelén y en Espinaret. Espinaret es un centro que está en las Islas Baleares y hacen las mismas cosas que se hacían en Obelén. Y el que tenga dudas sobre lo que se hace en Espinaret lo tiene muy fácil. Basta con que entre en las redes y ponga Espinaret y se encontrará con cosas que realmente son increíbles. Dice nuestro amigo Jaime Barrientos que los centros de menores en España es la ley hecha trampa. La ley hecha trampa. Hay una ley del menor, lo va diciendo en este artículo que está aquí, que yo recomiendo que todos leáis porque está por ahí, yo nunca lo diría como él. La ley hecha trampa empezó en 1976. En 1976 el gobierno de entonces llamó a Enrique Martínez de la Reguera y a otros científicos para que les ayudaran a hacer una ley de defensa del menor. Esa ley nunca se hizo, metieron en un cajón lo que les habían propuesto para defender realmente al menor y esa ley nunca se ha hecho. En su lugar han aparecido leyes como la actual, que nosotros estamos, cuando digo nosotros digo las familias para la sociedad del siglo XXI, estamos cuestionando y proponemos a los que estéis aquí que nos ayudéis a cuestionarla. La ley del año 2015 en agosto, que ha acabado de romper las últimas esperanzas que le quedaban a las familias para que no les sean arrebatados sus hijos y que no terminen en centros de menores como uno de Murcia, donde hoy mismo ha fallecido un chaval de 18 años, 17, 18 años, y que no saben por qué ha muerto, que probablemente será un suicidio, como algunos de los que estamos aquí recordamos, y aunque sea doloroso tenemos que recordar. Va avanzando en este artículo, empezando por llamarle centros de menores en España, la ley hecha la trampa, y va diciendo textualmente que el Estado deja su función social en manos de la empresa privada. Disculpadme a todos que apague esto. Es que no sé cómo se apaga. Ahí. No sé cómo se apaga, disculpadme. Vamos a ver, perdona que para grabar será terrible. Bueno, repito. El Estado español ha dejado estas funciones de apoyar a los menores, de apoyar a las madres sobre todo, la ha dejado en manos de la empresa privada. Y ese es el mayor problema, porque no se trata de ayudar al menor, se trata de ver cuánto dinero entra a causa de los menores. Como hay otro negocio paralelo que es el de los mayores. La tutela de adultos en España es prácticamente lo mismo que la de los menores. Y de eso se sabe mucho en una cosa que se llama el ANDA. Sigue Barrientos hablando y dice: mención aparte merece la preparación de los llamados educadores y trabajadores sociales. ¿Cómo se prepara a los trabajadores sociales? Pues en unas universidades que, por desgracia, con las debidas excepciones, en vez de prepararles para que protejan los intereses del menor, se les prepara para que sean funcionarios que den informes que terminen con los niños cuanto antes en estos centros de menores. Se va siguiendo ese dato que nos ha dado Barrientos y se llega a una cosa terrible, que es lo que se está llamando el trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Yo sé que lo que voy a decir ahora, para los psiquiatras y psicólogos que me escuchen, probablemente les va a resultar casi ofensivo. Ese supuesto síndrome no existe. Ese supuesto síndrome, desde el punto de vista, lo dice aquí más o menos Barrientos, pero yo lo digo como educador que he sido de niños pequeños. Cuando a un niño pequeño no se le deja mover, que es lo que se hace en la mayoría de los centros, hay excepciones, hay maestros y maestras que sí los dejan mover, pero cuando a un niño pequeño no se le deja mover, cuando se está todo el tiempo detrás de él diciendo cómo tiene que moverse, pues entonces es cuando aparece ese deseo de actividad superlativa que termina convirtiéndose en déficit de atención. Porque cuando si al niño se le deja mover, el niño va descubriendo la maravilla que es investigar. Como no se hace eso, pues entonces se le dan pastillas a los niños. Hay que saber que en el Reino Unido, esto no lo dice aquí, durante 10 años hubo una oposición radical a utilizar el Prozac y sus derivados. Pero después, por desgracia, eso que habían conseguido las madres y los padres del Reino Unido, pues perdieron, y también en el Reino Unido se sigue utilizando pastillas para el déficit de atención. Conocemos casos
en diversos lugares de España, de niños y de niñas que a partir de los 4 o 5 años, sencillamente porque se mueven más de lo que consideran los educadores y más de lo que consideran los psicosociales, la palabra psicosocial aplicada a las familias es algo así como si se habla del infierno. Los psicosociales hacen informes a la medida de quien tiene más pasta o tiene más influencias, para quitarle los niños, generalmente a las madres, también a algunos padres, pero depende siempre de la pasta que se tiene para pagar los informes contradictorios. Y si esos informes contradictorios no se pagan bien o las dos partes tienen el mismo peso, entonces es cuando el niño termina en un centro de menores. Yo conozco casos concretos, he ido a sus casas a hablar con ellos, que el padre y la madre tenían la misma fuerza y entonces han empezado a oponerse, y esos son los que han terminado en centros de menores. Por mi parte ya estoy terminando. Creo que el problema de todo, esa es mi propia posición personal, no es la de la asociación que yo represento, que es bastante más plural que yo mismo, pero mi opinión personal como educador, repito, yo estoy hablando aquí sobre todo como el maestro que fui y como el maestro que seguiré siendo hasta que me muera. Y este maestro, que no deja de ver niños y niñas, dice que en el año 1973 la UNESCO se reunió para evitar que nos sucediera esto. Trabajaron durante 5 años y se publicó lo que se llama el informe ECDAR-4. Ese informe, que tiene el título de Aprender a Ser, son 400 páginas, decía lo que había que hacer con la educación en el mundo para evitar que nos sucediera todo lo que sucede en España de manera extrema. Pero ese informe de la UNESCO del año 73 es precisamente lo que provoca que el señor Reagan y la señora Thatcher dejen de financiar la UNESCO. Se deja de financiar la UNESCO, pasan muchas más cosas en el mundo, y ese método de enseñanza que salía del informe ECDAR-4, que estaba basado en Ivanides, en Freire, en las hermanas Uriz, en Montessori, en todas las personas que habían hecho el Dewey. Dewey escribió un libro en el año 22 que se llaman Las escuelas de mañana. En Novak, en Ausubel, en Vygotsky, todo eso, que era lo que estaba previsto para evitar que nos sucediera lo que nos está sucediendo ahora, se lo cargaron la señora Thatcher y el señor Reagan. Ya no hay UNESCO prácticamente, hay una UNESCO que no sirve. Mi opinión personal es que los que estamos aquí y los que nos escuchen tienen que empezarse a plantear de nuevo que necesitamos una educación al servicio de los niños, no una educación al servicio de las grandes transnacionales que venden pastillas y se forran con los centros de menores. Eso es lo que tenía yo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, Elena. Bueno, buenas tardes. Tienes la palabra. Yo voy a daros principalmente datos técnicos o datos para que después, aunque muchos de los que estáis aquí conocéis ya lo que es el proceso, para que después vosotros valoréis por vosotros mismos un poco cuál es la situación. Lo primero, para que a un niño se le declare en situación de desamparo, se produce un proceso a través de los servicios sociales que puede iniciarse por cualquier tipo de denuncia. Esto lo llevan las comunidades autónomas y muchas veces los ayuntamientos. Se produce un proceso donde existe una previa denuncia, una primera situación de riesgo. Las denuncias pueden ser muy variadas, pueden ser denuncias que provienen desde un vecino, desde algún familiar, o incluso en muchos casos en temas de separaciones, cuando existe una violencia de género, desde la otra parte que se queda sin la custodia de los niños, como una forma de presionar, diciendo que sus hijos se encuentran en una situación de desamparo. Ante esto intervienen directamente los servicios sociales. Los servicios sociales hacen un examen de la entidad familiar, interviene un psicólogo, un pedagogo y un trabajador social, y supuestamente ese examen de la entidad familiar no solamente tiene que ser de la entidad familiar más cercana, o sea, del padre, la madre o quien conviene, tiene que ser de la entidad familiar extensa. O sea, con ello quiero decir que también deberían de examinar a los tíos, a los abuelos, pues existe una solución previa para que ese niño no tenga que entrar en una institución que siempre, y según la ley, es el último recurso, porque siempre un menor donde mejor está es cerca de su familia. Bueno,
La ley dice exactamente que se podrán declarar en situación de desamparo aquellos menores que se encuentren en situación de abandono, malos tratos físicos graves, abusos sexuales, desatención de los alimentos, de la salud del menor, hacerles objeto de comercio, de trata de seres humanos, permitirles consumir drogas o consumirlas durante el embarazo los progenitores, rechazando siempre la desintoxicación, maltrato psíquico grave, que es causado por una enfermedad psiquiátrica o drogas en los padres y debe acompañarse de rechazo al tratamiento, la inducción a la mendicidad, la delincuencia, la prostitución y la falta de escolarización. Como veréis, absolutamente todas las causas son muy graves y entonces solamente por estas causas se debería de ingresar a un menor, se debería de considerar que está en una situación de riesgo, que en realidad es el resumen de todo esto, una persona que está en una situación, un menor que está en una situación de riesgo físico o psíquico para su salud. Pero la ley establece un último apartado, y este es el último apartado de la trampa. El último apartado dice: cualquier otra situación gravemente perjudicial para el menor que traiga causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda, cuyas consecuencias no puedan ser evitadas mientras permanezca en su entorno de convivencia. ¿Y quién valora o cómo se llena de contenido real esta situación gravemente perjudicial? ¿Quiénes miden que esta situación que está fuera de los contenidos anteriores realmente es gravemente perjudicial hasta el punto de tener que separar a ese niño de sus padres y del resto de su familia? Porque volvemos a lo mismo, puede que en ese momento los padres no puedan atenderlo, pero igual los niños tienen unos abuelos o tienen unos tíos o tienen a alguien más en su familia que puedan atenderlos. Puede que esos padres no se encuentren en una situación buena en ese momento por lo que sea. Tenemos, por ejemplo, los casos clarísimos de violencia de las mujeres en situación de violencia de género. Muchas de las mujeres a las que se están retirando los hijos, o sea, acuden porque tienen una situación de violencia de género, evidentemente existe una separación, son ingresadas en unos centros, estas mujeres están en unos centros porque no tienen recursos, porque no tienen trabajo, y en muchos casos están en una situación de inestabilidad mental, lógicamente, porque después de haber pasado por lo que han pasado, no van a estar estupendamente bien. Si estuvieran estupendamente bien, pues lo habrían cortado mucho antes y no estarían en esos centros. Entonces, en esos casos, el recurso de los servicios sociales no es coger y decir: voy a coger a esta madre, voy a ayudarla, que además es lo que prevé la ley de violencia de género, voy a darle amparo, voy a intentar prepararla para que encuentre un trabajo. No, voy a coger y le voy a retirar a los menores porque se encuentran en una situación de grave riesgo, amparados en este último apartado. Este punto H, que es el último de la ley, ha provocado que se estén retirando en este país niños en situación que la ley prevé, además específicamente, que no se deben retirar en esa situación, como es en situación basadas en motivos de pobreza. Y eso es lo triste, que realmente hay muchos menores que están siendo ingresados en centros de acogida por motivos económicos de los padres. Pero si esto lo unimos, que es lo que ya me parece totalmente caótico, si esto lo unimos, ¿a dónde van a parar estos menores? Que estamos hablando de una falta de recursos de los padres, un poco desordenada con los papeles, pero tengo todos los datos. A ver, si esto lo unimos, lo voy diciendo de memoria mientras... Bueno, quiero decir, antes de nada, que Vitoriano ha dicho que no sé cuántos menores había en situación de desamparo. Mis cifras no dan eso, Vitoriano. Mis cifras dan que hay 34.000 niños en España en estos momentos en situación de desamparo ingresados en centros. Lo cual ya es un dato que por sí mismo es muy alarmante. Algo está pasando en nuestra sociedad para que una ley que se hace para proteger a algunos menores que tienen unos problemas realmente abarque a 34.000 niños. Si esto lo unimos, y lo voy a decir de memoria porque no encuentro el ojo, ya me encontré. Si esto lo unimos a estos centros de menores que han sido a través de contratos administrativos o concesiones administrativas concedidos
a diversas instituciones, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, y repito, sin ánimo de lucro, y ha sido derivada la responsabilidad a estos centros privados, reciben exactamente por cada menor que acogen en desamparo inicialmente 68.000 euros de inicio por niño. Por cada menor que hay en desamparo, sobre 4.000 euros mensuales. Si recibe algún tratamiento o tiene algún tipo de minusvalía, que con lo que diré después hay muchos, porque muchos están medicalizados para evitar los problemas que se producen en muchos casos por estar ingresados en estos centros, la cifra puede llegar a 9.000 euros mensuales por niño. Además, a estas entidades se les dan las aportaciones de sus patrocinadores, o las fundaciones y asociaciones pues tienen unos patrocinadores, más aportan a las mismas. Además, se le está donando el suelo público para la construcción de los centros, y en todo caso hay que decir que gran parte de este dinero proviene el 70% de este dinero proviene de la comunidad, de los fondos de la Comunidad Económica Europea. Pues el negocio es redondo. Y yo lo que me pregunto, y lo que me parece más sorprendente, es si con 4.000 euros por niño, ¿cómo viviría con un solo hijo una familia a la que le dan 4.000 euros mensuales para techo, para agua, para luz, para teléfono, para escolarización? O sea, no sé cuántos españoles en este momento pueden disponer de 4.000 euros mensuales, pero yo creo que muchos no. Yo, por ejemplo, no, directamente. Y sin embargo, salgo adelante bastante bien. Si encima existe, no solamente es un niño, sino son dos, pues tengo 8.000 euros mensuales, o sea, lo puedo vivir, pero vamos, fantásticamente bien. Y en todo caso, de no dárselos directamente a las familias, porque realmente pues, se puede considerar que en ese momento la familia es inestable, que existe una serie de problemas, bueno, pues para eso, entonces, crea personas que fiscalicen, que ayuden en las familias, que les den un tipo de preparación o de enseñanza, porque evidentemente estamos hablando en todo caso de que desgraciadamente estos niños se les sacan a unas familias muy determinadas. La mayoría de los casos son familias con muy pocos recursos económicos, familias con bastante poco nivel cultural, mujeres en casos de violencia de género, y personas que se encuentran ellas mismas, los adultos, en una cierta situación de desamparo familiar. No tienen el apoyo y el arraigo familiar para poder pelear contra este sistema. Bueno, todo esto ha provocado que evidentemente desde el año 2000 aproximadamente todos estos centros han tenido un crecimiento exponencial. El 70% de los centros que hay en este país se crean desde el año 2000, que tienen detrás empresas además que nada tiene que ver con los menores. ¿Qué empresas son estas? Curiosamente, y por otra cuestión que yo sé de mi trabajo, que también soy experta en contratación pública, los nombres de estas empresas me suenan mucho. Y me suenan porque son aquellas en las que recaen un tanto por ciento elevadísimo de los contratos administrativos de este país. Entre los nombres de las empresas que han creado, digo las empresas que están detrás, que han creado estas fundaciones, porque además estamos hablando de fundaciones, que después tenemos la segunda consecuencia, la económica o la fiscal. O sea, imagínense los ingresos que pueden tener esta gente, o sea, el impuesto que pagan esta gente, o lo que descuentan en su fiscalidad. Estas empresas suenan por todos los lados. Son empresas constructoras. Empresas constructoras que han entrado en crisis y han dicho, bueno, pues ahora nos dedicamos a esto, mañana se dedicarán a vender bocadillos de jamón y pasado se dedicarán al turismo, bueno, a lo que tengan, a lo que den en ese momento. Son empresas de limpieza, muchas de ellas. Una de ellas, y no quiero dar nombres, porque yo no soy de dar nombres, sino datos. Empresas en las que caen, por ejemplo, la mayoría de los contratos administrativos de este país para la limpieza de los edificios y de los centros.
Y son todo este tipo de empresas las que se encuentran detrás de estas fundaciones. Curiosamente, han cambiado su actividad, ahora nos dedicamos a una cosa, ahora nos dedicamos a los niños. ¿Qué experiencia tienen este tipo de fundaciones en el trato de los menores? Ya no digamos cuando son menores conflictivos y menores que tienen que entrar en centros de alguna manera de reinserción, que también se están privatizando, o sea, los centros de menores que tienen algún tipo de condena, pero esos están mejor. Esos tienen menos problema, y tienen menos problema porque entran por orden judicial y tienen la inspección del Ministerio Fiscal. Entonces hay una fiscalización tanto del juez como del fiscal de cómo están esos menores constantemente. El problema de las que entran en los centros de acogida es que entran por un expediente administrativo en donde para nada interviene la justicia, para nada interviene un juez, para nada interviene un fiscal. Si interviene a posteriori porque hay una denuncia de los padres, una denuncia judicial con un proceso judicial que es costoso porque los abogados valen dinero y seguir esos procedimientos lleva un dinero. ¿Y de qué familias estamos hablando? De las de menos recursos económicos, de las que les resulta más difícil acceder a la administración de justicia, de las que resulta más complicado pagarse un abogado bueno, de las que se encuentran también a ese nivel totalmente desamparadas, de las que atiende el turno de oficio, y no quiero decir nada en contra del turno de oficio, pero realmente el turno de oficio, yo desgraciadamente he oído a muchos abogados que han llegado con su cliente y me ha asombrado que el cliente que no defendiesen a su cliente, que no se moviesen, que no... Y digo, pero oiga, y dice, no, es que es del turno de oficio. Y se han quedado tan tranquilos. Se han quedado tan tranquilos. A ellos no les pagan bien, está claro, pero bueno, yo no sé si eso justifica exactamente eso. Entonces estamos hablando de este tipo de familias, con lo cual, de alguna manera yo pienso que desgraciadamente además eligen muy bien a sus víctimas. Saben a dónde van. Gente inestable, en muchas ocasiones por situación personal, gente con muy bajos recursos económicos, con lo cual no pueden pagarse a alguien que los defienda adecuadamente, personas con bajos niveles culturales que no les capacita para defenderse bien muchas veces ellas mismas, y entornos de personas con un cierto desamparo que tampoco van a contar con la ayuda de sus familias para protegerlas. ¿Qué personal? Estamos hablando del personal que contrata estos centros. ¿Qué personal contrata estos centros? Contrata pedagogos, contrata personas especializadas en educación infantil, personas que sepan de menores en conflictos, psiquiatras infantiles, neuropsiquiatras infantiles. Es que tenemos muchísimos pediatras, incluso, que hay pediatras extraordinarios y con muchísimo sentido común. No, estos señores contratan, pues, los mismos contratan para las empresas de limpieza, pues a unos cuidadores, sin más preparación. En muchos casos, y cuando los críos demuestran que son conflictivos o semiconflictivos, se contrata a personas provenientes de los sectores de seguridad, a vigilantes de seguridad, a los típicos matones de discoteca en otros casos para evitarse problemas. O sea, los problemas se solucionan, a estos niños les están enseñando, lógicamente, que ya provienen de un entorno supuestamente desestructurado, que los problemas se solucionan con la fuerza física y con la violencia. O sea, no tienen a nadie que les explique o que les enseñe, que esté preparado en menores para explicarles o enseñarles cómo pueden resolver sus conflictos de otras maneras. Otra forma de resolver los conflictos de estos menores cuando ingresan en estos centros, que en muchos casos pues son niños normales que entran sin problemas y salen con problemas, pero son criaturas que las acaban de separar de sus padres y de su entorno familiar y de todo lo que eso conlleva. Por comentar por el medio algo así, tengo por aquí un texto que dice, y lo voy a leer literalmente, que es un castigo de inmensa desproporcionalidad para los niños víctimas de este naufragio. En efecto, la conexión emocional, afectiva y social esencial para el desarrollo cerebral y la formación de la personalidad se convierte en conectividad mórbida. El calor del hogar,
hogar, dulce hogar, se transforma en ocasiones en un gélido ambiente lleno de dolor, miedo, inseguridad y desesperanza. El vínculo afectivo madre-hijo es un ingrediente fundamental para la salud del niño y está muy documentado científicamente. La afectividad y los vínculos con su padre también son muy importantes, y todo ello en un marco de máxima flexibilidad, confianza y seguridad. Bueno, pues ese marco que estos niños pierden se está solucionando a través de hipermedicalizarlos, o sea, a través de suministrarles medicamentos para que los niños estén más serenos, para que los niños estén más tranquilos, para que los niños den menos problemas, que encima es la pescadilla que se muerde la cola, porque esto aumenta los ingresos de la empresa en sí misma. Pero es una forma de mantener a los niños tranquilos, o sea, los retienes, les das medicamentos y más o menos los niños están tranquilos y se van dejando llevar. Sobre los datos que he dado a nivel de 34.000 niños en España son a nivel nacional. Tengo datos más concretos, por ejemplo, de que en Cataluña se han retirado el año pasado hasta septiembre 652 menores y existen ahora mismo 6.500 menores en situación de desamparo. En Extremadura hay 1.000 niños tutelados. Y otra pregunta que nos podemos hacer ahora que estamos hablando de los centros es ¿quién fiscaliza este movimiento de dinero? Que ahí yo creo que está la clave de muchas cosas, y no solamente con respecto a los menores, sino a muchísimas cosas que ocurren en este país. ¿Quién fiscaliza el movimiento de dinero que se baraja en los centros de acogida y residencias de infancia en manos privadas? ¿Quién está fiscalizando en este país el dinero que sale del Estado o el dinero que proviene de las comunidades de la Comunidad Europea? ¿Quién está fiscalizando qué se hace con ese dinero? ¿Cómo se está empleando? ¿A quiénes se está contratando? Porque es muy fácil coger y decir, esto me lo soluciono enviando este dinero, que además ni siquiera es mío, me lo manda la Comunidad Europea, en muchos casos tampoco nunca es tuyo, porque es dinero público, que es de todos. O sea, que no es que los que lo envíen sea suyo en ningún caso. Pero ¿cómo se controla ese dinero? Ese dinero que es de todos y que pagamos todos con nuestros impuestos y que va hacia determinados objetivos, ¿quién lo controla ese gasto? ¿Quién dice si se está gastando adecuadamente, si está yendo efectivamente para los fines para los que se emplea o si se está desviando en otras manos o en otras cosas? No existe control de las instituciones en este país, no existe control del gasto, no existe fiscalización de esos gastos. No existe en ninguna institución, o si existe es una, el Tribunal de Cuentas, pero mire usted, hasta que llega el Tribunal de Cuentas, pues fíjese, lo podemos saturar al Tribunal de Cuentas, hacemos lo mismo que hemos hecho con todos los organismos que de alguna manera intentan controlar algo, con la Fiscalía, que se siente desbordada también muchas veces por estos procesos, o con los juzgados que se sienten desbordados cuando se denuncian. ¿Por qué? Porque están desbordados. Es que no abarcan todo, pero eso es una forma también muy buena de que simplemente no se controle. ¿Quién puede fiscalizar estas actuaciones? Pues las puede fiscalizar el Ministerio Fiscal. Al Ministerio Fiscal no le llegan en la mayoría de las veces los informes completos de los servicios sociales. Le llegan parcialmente, les llegan tarde, les llegan cuando les llegan. Y cuando les llegan, el Ministerio Fiscal los examina y se inicia un procedimiento y se resuelve el procedimiento. Nos encontramos con que han pasado 1, 2 años, a veces más, en que sus niños han estado metidos en un centro de menores, a veces justificadamente y a veces injustificadamente, porque eso es lo que resuelve la resolución judicial, injustificadamente. Pero esos menores que los encuentran a veces en unas edades muy pequeños, como pueden ser los 6 años o los 4 años, ya han pasado 3 años en un centro de menores, separados de su hogar familiar, separados de sus padres y con un crecimiento por lo menos enrarecido, que no es el crecimiento normal.
Me he vuelto a perder en los papeles. Sí, aquí están. Pues los que tienen que fiscalizar todo esto, los que tendrían que controlar todo esto son los fiscales de menores. Pero los fiscales de menores solamente actúan ante las denuncias de los particulares, ante la instancia de los particulares. Volvemos a lo mismo, no les llegan los procedimientos completos, no les llegan los papeles adecuados ni la información adecuada. Entonces, estos fiscales de menores muchas veces se quejan de que no tienen los procedimientos y de que son incapaces de luchar contra la administración. Hasta para la administración de justicia es muy difícil. O sea, cuando uno le pide a un particular que venga a declarar o que envíe una información, el particular o la empresa la envía. Cuando uno le pide a otra administración que envíe una información, la envía cuando la envía, se retrasa, lo hace de cualquier manera, y esto es muy complicado. Todas estas malas praxis obligan a que las familias se vean obligadas a denunciar directamente ante el defensor del pueblo o algunos defensores de las comunidades autónomas. Las familias se ven así inmersas en una lucha por volver a recuperar a los niños, que en la mayoría de los casos dura años. La normativa de la Fiscalía de Menores quiere velar por estas situaciones, pero la misma Fiscalía no dispone de toda la documentación relativa al asunto, ya que son las mismas direcciones generales de la infancia de cada comunidad quien no las facilita. Tampoco la misma Fiscalía promueve demasiado que se envíen todas estas actuaciones. En muchas ocasiones ni siquiera el acceso a dicho informe es posible para las familias. Cuando reclaman las familias que se les dé acceso a los informes, porque muchas veces las familias no saben qué se ha escrito en ese informe, por qué les han quitado a los niños, o sea, no saben en qué se han amparado, qué es exactamente lo que se ha alegado en contra de ellos. Cuando en muchas ocasiones las familias piden que se les dé acceso a dicho informe, con las adecuadas garantías, no se les envían completos. No se les dice tampoco cuándo se van a tomar medidas sobre los menores con antelación suficiente. Cuando reciben autorización para acceder al expediente administrativo, se encuentran en ocasiones con expedientes inmensos y se les da un tiempo mínimo para que puedan examinar esos expedientes, en donde además en la misma sala donde examinan el expediente tienen cámaras de seguridad y tienen vigilantes de seguridad, como si estuvieran casi en un centro de prisión. Con el tiempo más o menos de 1 hora, que es el que se le da, deben de examinar esos expedientes. Muchas veces las decisiones que se toman sobre sus hijos, no, muchas veces no, casi siempre, las decisiones que se toman sobre sus hijos, tanto a lo mejor pues de una enfermedad o de cualquier cambio, o de cualquier incluso cambio de centro, de otro tipo de centro, cuando están en un centro de atención normal y los envían a lo mejor a un centro especializado porque el niño presenta déficit, presenta alguna enfermedad o algo, no se les comunica a las familias. Es la familia la que de repente se entera de que su hijo ya no está en ese centro. Y ahora que comento esto me acuerdo, el personal normalmente de estos centros es personal también que varía mucho. Posiblemente tengan contratos temporales. Entonces, cuando ya una familia tiene contacto con alguien del personal que está atendiendo a su hijo y que está directamente vinculado con su hijo constantemente y ya más o menos ha establecido un contacto por el que puede saber cómo está su hijo, resulta que esta persona desaparece y ponen a otra en su lugar. Y así van rotando constantemente, lo que es imposible tener contacto directamente con alguna persona. Se encuentran también en muchos casos con otras cosas curiosas. Por ejemplo, que se inicie un procedimiento judicial al mismo tiempo que el procedimiento administrativo, por el motivo que sea. O sea, hay una separación por medio, existe el procedimiento administrativo que cree que los menores están en una situación de desamparo, se están dictando unas medidas en el juzgado civil con respecto
a esa separación con respecto a la custodia de los menores, y por otra parte las direcciones generales están decidiendo qué es lo que van a hacer con los menores que están en situación de desamparo. Bueno, pues curiosamente nos encontramos con casos con que el juzgado decide una cosa y la administración decide otra. ¿Cómo se resuelve? O sea, el juzgado está decidiendo que los menores tienen que quedarse pues con su madre, que están bien con su madre, y la administración está decidiendo que está mal con su padre y con su madre. Hay otro caso también que me resulta tremendamente curioso, y es el tema de los puntos de encuentro y el tema de la obligación de que tengan que ver al otro progenitor a través de los puntos de encuentro. Nos encontramos por una parte con que se establecen puntos de encuentro cuando la relación entre los dos progenitores es mala. Muchas veces es mala porque existen y porque hay un riesgo, no porque es mala. O sea, es mala, se establece el punto de encuentro porque hay un riesgo de que se vean los padres. O sea, hay un riesgo a nivel de que existe una violencia de género previa, hay un riesgo porque existe a lo mejor un abuso al menor por parte del padre o por parte de la madre, entonces no pueden verlos solos, tienen que hacerlo en el punto de encuentro, pero hay una resolución judicial que dice que los menores tienen que continuar las visitas con el padre y con la madre, o el derecho de visita, en cada caso, la guarda uno, pero el derecho de visita con el padre y la madre. Se les obliga a ir a los menores a esos centros, a esos puntos de encuentro que en muchos casos no quieren ir. Existen casos de abusos por parte del padre que el menor o la menor no quiere verlo, pero se aplica que los niños deben mantener la convivencia con su padre y con su madre y la relación con su padre y con su madre. O sea que ahí predomina ese criterio, y cuando los menores son retirados de su padre y de su madre no predomina ese criterio. Eso es totalmente opuesto un criterio al otro. A ver, ¿cuál es el criterio? El criterio es que un niño, a pesar de haber sido abusado, tiene que continuar la relación con su padre, aunque sea en un punto de encuentro. O el criterio es que un niño, cuando no tiene las condiciones físicas adecuadas o condiciones económicas mucho menores, o sea, una situación de mucho menor riesgo, se le retira a sus padres. ¿Cómo es posible que se estén aplicando estas dos ideas tan dispares y tan contrapuestas ahora mismo en este estado? O sea, ¿cómo es posible que la priorización del interés del menor, que es lo que dicen todas las leyes, se aplique de una manera tan dispar? Otra de las cosas importantes es que todos los últimos convenios han pedido, todas las últimas leyes y convenios con respecto a los menores, han pedido específicamente que se escuche a los menores. Es más, ya yo estoy diciendo menores y no debo decir menores, porque la ley lo que dice es que digas niño o niña o adolescente o lo que sea. Ha pedido que se les oiga y que se valore según su madurez. La ley establecía hasta hace poco que se les debería de oír cuando eran mayores de 12 años. Lo aplicaba para el derecho de familia, para los casos de divorcio y para los casos de separaciones. Pero ahora mismo el criterio que se está estableciendo, que viene desde la legislación tanto española como europea, es que se les escuche siempre que tengan madurez suficiente para hablar. Y que en todo caso se les escuche. Si tiene que ser interpretado lo que dicen por un psicólogo, por un pediatra, por un equipo multidisciplinar que a lo mejor interprete lo que ese niño quiere decir, pues que se haga. Tendrán que poner suficiente personal para eso, pero que se les escuche. Esto no se está haciendo prácticamente nunca. Al menor no se le está escuchando nunca, ni se le está escuchando sus motivos. Se da por hecho que como es menor no sabe lo que dicen muchas veces, o que está influido por uno o por otro progenitor, y se aplica el llamado síndrome de alienación parental, un síndrome que se ha demostrado, primero, que no es científicamente correcto, o sea, no está aceptado científicamente como la existencia de ese síndrome. Tampoco está aceptado dentro de los catálogos de enfermedades psicológicas, no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman, que tienen. Exactamente. Pues hay un catálogo de enfermedades psiquiátricas y psicológicas
que lo aplican los médicos, los psiquiatras y los psicólogos. Allí no aparece en ninguna parte el síndrome de alienación parental, no es científico, o sea, no está demostrado. Pero no es solamente eso, ahora mismo ya existen, no se pueden llamar órdenes, digamos, pero sí instrucciones desde el Consejo General del Poder Judicial y desde el Observatorio de Violencia de Género de la Mujer, en el último documento que han enviado, que dice muy claramente que no se aplique el síndrome de alienación parental, que no está demostrado y que no se debe de aplicar. Pero el síndrome de alienación parental, desgraciadamente, se sigue aplicando, porque lo han hecho, le hemos sacado el nombre, pero todo lo que ello conlleva lo siguen aplicando, y lo están aplicando señores que de alguna manera se consideran dentro de que son psicólogos y que son psiquiatras forenses y que de alguna manera se consideran dentro del mundo de la ciencia, cuando científicamente ya les están diciendo que ese síndrome de alienación parental no existe. Pero es muchísimo más fácil decir, sigo aplicando lo mismo que sabía, que modifico ya otras cosas. Por ejemplo, tenemos aquí un caso, y lo voy a comentar, se dice, sin decir el nombre, donde están aplicando el síndrome de alienación parental. El informe es hecho, la curiosidad del tema es que el informe es hecho por un médico forense, por un psicólogo forense. Aplica el síndrome de alienación parental. La juez lo acepta. La audiencia tira la sentencia abajo, porque le dice que no se puede aplicar el síndrome de alienación parental. Entonces este señor le quita el nombre de síndrome de alienación parental, sigue presentando el mismo informe, pero ya no le llama así, y se está siguiendo presentando en los mismos juicios. Y se está aplicando, porque ya no es síndrome de alienación parental, ya es... Póngale usted otro nombre. Los españoles somos muy aficionados a pelearnos por los nombres, pero no por los contenidos. Siempre hemos sido muy aficionados a pelearnos por el nombre, siempre nos ha parecido muy importante, pero el contenido, como que lo hemos dejado más. Bueno, y poco más me queda por decir, que los únicos que en realidad se están moviendo para la defensa de los menores real en este país, porque yo creo que las administraciones, yo no creo que las leyes estén mal hechas. Lo que está mal hecha es la aplicación de esa ley, las personas que la aplican, las personas que que la quieren llevar a cabo. Entonces, vamos a reformar la ley, ¿no? Vamos a reformar la ley, no vamos a hacer que esa ley se cumpla, pero se cumpla con los principios que han inspirado esa ley y que la cumplan todos y que controlemos que todos la cumplan. Entonces, los únicos que yo creo que se están moviendo realmente, porque si no, todas esas leyes... Todas estas leyes, cuando no se cumplen y cuando no se llevan a cabo, no quieren más que declaraciones formales, son declaraciones formales. Vamos a hacer esto, qué bonito, pero ¿lo están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿En dónde están empleando ese dinero que le estoy dando para que lo hagan? ¿De qué manera lo están resolviendo? Ahí no llega nadie. Todo el mundo, cuando acaba su misión, digamos, dentro de los órganos de la administración o de los distintos órganos, todo el mundo, cuando acaba su parte de misión, se lava las manos. También este es un país donde la gente se pasa la pelota muchísimo y muy fácilmente y se lava las manos. Yo soy juez, emito la sentencia, ya no me toca a mí mirar nada. Yo soy el fiscal, emito mi informe, ya no me toca a mí mirar nada. Yo soy la administración, soy los servicios sociales, he emitido mi informe, ya lo he pasado a un centro de menores, ahora a mí ya no me toca nada, me tocan los centros de menores. Y todos se van pasando la pelota, en todos los sitios, todos se van pasando la pelota, pero no se actúa coordinadamente. Los únicos que realmente en este momento están haciendo algo por los menores en este país, por los menores supuestamente en situación de desamparo, y por la educación de esos menores, por pelear porque realmente se lleven a cabo las cosas como se planearon y no como realmente están sucediendo, son las asociaciones civiles. En este caso, las múltiples asociaciones civiles que están surgiendo. Stop Impunidad Maltrato Infantil, La Marea Turquesa, APRODEMI, PRODENI y Familias del Siglo XXI. Yo son los únicos que veo moverse con muy pocos recursos
con mucha fuerza y con muchas ganas de hacer algo, pero con muy pocos recursos y con muy poco apoyo de quienes tenían que hacer cumplir esas leyes o realizarlas, que son la administración en toda su amplia estructura. Y por último, para acabar ya, voy a hablarles de lo que ocurre con estos menores. Si acaba de encender esto, porque quiero leer un texto. Este texto habla de, es un informe francés de varios psiquiatras y de varios catedráticos de psicopatología, de psiquiatría infantil, que fue pedido por los jueces de Francia, por los jueces del sur de Francia, cuando empezaron a ver que no tenían muy claro, y se refiere a una cosa distinta pero muy similar, porque esto es todavía más grave, cuando no tenían muy claro los efectos de la custodia compartida. ¿Qué pasa con estas custodias compartidas? De que una semana estoy con uno, otra semana estoy con otro, otra semana tal. Y estos son los efectos de cuando los menores se los cambia constantemente de su ámbito y de su entorno. Imagínense cuando se los lleva a un centro de este tipo. Existe una auténtica patología psíquica provocada por la residencia alterna con la aparición de uno o más de los siguientes síntomas. Hablan solamente de la residencia alterna con los padres, no de estar ingresado en una institución donde no conoce a nadie. Sensación de inseguridad con ansiedad, provocada por una sensación de abandono que no existía antes. Estos niños no soportan más el alejamiento de su madre y demandan estar en contacto permanente con ella. Un sentimiento depresivo con la mirada perdida durante varias horas. Trastornos del sueño, eczemas, agresividad, en especial hacia la madre, considerada como responsable de la separación. Pérdida de confianza en los adultos, especialmente en el padre, cuya visión provoca una reacción de rechazo. Sabemos que estos problemas pueden prolongarse hasta la adolescencia y se encuentran en la edad adulta bajo la forma de ansiedad y depresión crónicas. Estos efectos se pueden extrapolar de muchos estudios de niños que han sido separados de su madre en repetidas ocasiones en otros contextos. Nos enfrentamos a un verdadero problema de salud pública. También se observa un comportamiento de control exacerbado en niños de 7 a 8 años con residencia alterna por vía judicial, que se manifiesta por un rechazo a mantener el ritmo propuesto por los padres y la escuela, como si estos niños se rebelaran contra el ritmo marcado por el exterior. Estos son los problemas que puede acarrear simplemente la custodia compartida y el estar, que no es la custodia compartida, que esto no estamos hablando de que sea bueno para el niño estar con el padre o estar con la madre, sino llegar a una situación de consenso en que esos niños no los estés moviendo de entorno constantemente. O sea, yo no estoy aquí defendiendo que sea mejor estar con uno u otro, lo que no puedes es estar totalmente cambiándolos de contexto, quitándolos la seguridad que le da una casa, unos muebles, unos juguetes y unas personas que ven constantemente, que es lo que les da la estabilidad. Pues estos son los riesgos ahora mismo. El segundo riesgo, y muy importante, es que ahora mismo los psicólogos dicen muy claramente que en estos casos de custodia compartida o de niños en casas de acogida está aumentando de una manera alarmante los trastornos límites de personalidad. De una manera alarmante. La consecuencia de esto es que ahora son niños, pero de aquí a nada estos son nuestros adultos. ¿Y qué va a pasar cuando sean nuestros adultos? Los adultos que dirijan las empresas, que dirijan el país, o que trabajen en los distintos trabajos de nuestra sociedad, pues no lo sabemos, si estamos creando una situación de personas inestables. Bueno, no voy a contar nada más porque ya nos hemos prolongado mucho. No.
ha estado muy bien, es decir, lo que sí es cierto, que ahora ya si hay alguna pregunta, lo que ocurre que anteriormente vamos a dar la palabra a estas madres corajes que están aquí. Susana, si te levantas y hablas hacia allá, porque he visto que el micrófono este individual no funciona, o si quieres pasarte aquí, efectivamente, no, pero si también, como no hay, es decir, no es demasiado grande también que se la puede escuchar de ahí. Bueno, pues Susana, y desde luego muchas gracias, Elena, porque nos ha hecho una descripción que yo creo terrorífica de la situación que se está viviendo, ¿eh? Es decir, a veces parecía una película de terror. Una película de terror, pero desgraciadamente no es ninguna película. Es una realidad. Lo cierto es que son datos. Es una realidad. Son datos. Yo no me sacaba nada. Yo soy Susana Guerrero, hay gente que me conoce, otra gente que no. Yo antes de contar mi situación de una forma muy reducida, porque no hay mucho tiempo, por supuesto quería corroborar lo que tanto Victoriano como Elena cuentan, dado que yo soy una persona que ha estado en un centro de menores desde los 13 años, por lo tanto corroboro todo lo que cuentan. Corroboro desde el punto de que, como bien ha dicho él, niños malos, grandes negocios, como hasta el punto de que esos centros de menores, si la gente piensa que en esos centros de menores lo que estamos siendo es protegidos, se están equivocando. En esos centros de menores vivimos torturas, vivimos hasta agresiones sexuales, vivimos palizas y vivimos muchísimas cosas más. Claro, cuando dicen Fundación Obelén, yo personalmente he sido una menor que he sido tutelada por la Fundación Obelén. Yo quiero recordar que la Fundación Obelén personalmente fue cerrada en el 2009. ¿Por qué? Bueno, pues a través de un suicidio de una chica a la cual yo sí llegué a conocer, aunque no fue compañera mía, terminó suicidándose en el centro Casa Joven. Ese centro personalmente fue catalogado en la prensa como campo neonazi y centro de torturas. Yo estuve en ese centro ingresada durante un año, por lo cual corroboro lo que se cuenta en la prensa, lo que cuenta ese educador y lo que cuentan los menores. Bien, yo simplemente quería corroborar como víctima y testigo directo de lo que ellos cuentan es cierto. Llegado a este punto, yo me he convertido en una pieza de persecución del sistema. Al sistema yo no le intereso. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el 90% de los menores no sobreviven a estas situaciones. Terminan en la calle, terminan sin recursos, terminan en la droga, terminan muertos o terminan prostituidas. Es algo que ocurre. Yo no sé en qué punto de mi situación, creo que obtuve resiliencia y todo el dolor lo convertí en fuerza y decidí que ahora tenía una misión y era demostrar que el sistema es un montaje y que el sistema es un negocio y que negocia con las personas más vulnerables que somos los niños. Yo en ese sentido al sistema siempre le lanzo un mensaje: se metió con la persona equivocada, que soy yo. Se metió con mi hija, algo que no debían tocar nunca, porque si se meten con mi hija entonces ahí sí ataco. Mi situación es que con 13 años yo vengo de una familia bastante desestructurada donde vivía violencia por parte de mi madre, tanto mis hermanos como yo. Un matrimonio se interesó en acogerme legalmente. Yo tenía 13 años y ellos tenían 34. Bueno, yo no sé si aquí hay algún tipo de víctima de violencia o de abuso, ¿vale? Lo que sí que sé es que cuando estás siendo víctima de abuso sexual, tú no lo identificas como tal, nunca. Al contrario, al agresor siempre lo ves como un salvador. Empiezo a sufrir abusos sexuales por parte de este señor. Insisto, yo en aquel momento no lo identificaba como un abuso, sino como una ayuda o como una salida para que mi madre no me pegase más. La situación se va alargando, la policía empieza a ser conocedor de esta situación y es la policía quien actúa de oficio, inmediatamente va a prisión y yo voy a un centro de menores. Ahí es donde entro en el círculo del falso sistema, yo no lo puedo llamar de otra manera. Mi pregunta es, ¿por qué llega un punto en el cual lo ponen en libertad provisional, alegando de que yo soy una niña celotípica y que siento celos de la mujer y que por eso yo conté que sufría abusos sexuales? Yo no lo conté, lo contó la policía. Quiero decir, el protocolo no lo abrí yo como menor, ni lo habló mi familia.
lo abrió la propia policía, bajo una investigación. Cuando lo sacaron de libertad provisional, como niña en ese momento sientes un montón de confusión, porque dices, vaya, ahora va a salir, no ha metido en la cárcel, te va a culpar o qué va a hacer. Me empieza a buscar por los centros de protección de menores. Se supone que yo era una niña protegida, ¿no? Por un centro de protección, ¿no le llaman aquí? ¿Centro de protección? Vale. Resulta que este señor me encuentra en el primer centro de protección donde estoy. Mi pregunta es por qué me encuentra y cómo él sabe dónde yo estoy. Lo que quiero decir es que yo suelo hablar muy claro, hay gente que no da nombre. Yo a mí como mi vida ya está bastante judicializada, ya no me importa dar detalles ni dar nombres. Mi sensación y la sensación que intento transmitir es que alguien evidentemente le decía dónde estaba, y no era el vecino del centro, sino alguien dentro de la propia institución. Cuando me encuentran en un centro me derivan a otro, y así constantemente hasta pasar por 4 centros. Casualmente en todos los centros donde estoy me encuentran, en todos. En uno en Toledo, en otro en Toledo, y por último, del que ya os hablaba, Casa Joven, Fundación Oberén, en Guadalajara. Me encuentran todos, y de todos tienen la capacidad de sacarme. En uno me saca 2 meses, en otro me saca 3, en otro llego a estar desaparecida 4 meses y salgo en la prensa. Y nadie hace nada. La gente prefiere pensar que yo estoy permitiendo ser abusada, cuando yo realmente solo tengo 13 años, solo tengo 14 años. Él es quien tiene 35, él es quien tiene 34, él es el responsable de lo que estaba pasando. Claro, ahora gente que sabe 20.000 preguntas, 20.000 cuestiones. Yo simplemente digo que yo, como víctima de abusos sexuales y como víctima de violencia por parte de este señor, fui a ser consciente prácticamente a mis 23-24 años. La primera vez que mi hija me vino y me dijo, mi papá me toca, mi papá me obliga a mirarle desnudo, mi papá quiere que escuche y vea películas de mujeres y hombres desnudos. Claro, porque la gente se preguntará que de dónde, ¿no? Que por qué una hija y que de dónde sale. Claro, es que fruto de todos esos abusos continuados terminó dejándome embarazada con 17 años. Por lo cual, cuando ahora el sistema se empeña en negar que ese señor me violó, que ese señor abusó de mí desde los 13 años, no lo pueden negar, porque desgraciadamente la prueba esencial es mi hija, que existe y que va a hacer 11 años, y que me dejó embarazada cuando era menor. Bien, ¿por qué me he convertido en una pieza esencial de la que el sistema persigue? Pues porque tengo demasiado que contar, porque yo sí he sobrevivido, yo sí estoy en ese 10% de niños que han sobrevivido a las torturas de los centros, que han sobrevivido a la basura que vivimos en los centros, que han sobrevivido al dopaje que vivimos en los centros, como bien comentaba ella. A mí personalmente me chutaban 15 pastillas diarias. ¿Se puede hacer una idea a una persona lo que significa 15 pastillas diarias? Recuerdo hasta los nombres: Transilium, 10, Risperdal, Orfidal, Prozac. Así, por la mañana, por la mediodía y por la noche. Llega un punto que utilizas técnicas de metértela aquí, pero claro, el educador se da cuenta y ¿qué dice? Así, siéntate aquí, mastica y ponte a masticar, y decides que a lo mejor la opción es vomitarlas, ¿no? Y te vas y vomitas, pero resulta que te pillan vomitando. ¿Así? ¿Que vomitas? Espérate, siéntate aquí, que te las vamos a chutar. Te chutan, te sientan y ahí te estás 1 hora y media si te tienes que estar 1 hora y media, hasta que no te hagan efecto de aquí, no te mueves. Y esa es la realidad. Bien, ¿en qué situación me veo ahora? En que tengo una niña con 10 años que ha sido abusada sexualmente por este señor. Yo ya no sé si llamarle padre, presunto abuelo o qué narices llamarle. Lo que sí sé es que ha nacido de una realidad y de unos abusos sexuales continuados. Y con lo que me estoy encontrando ahora es que en el momento que yo decido denunciar los abusos sexuales que mi hija está sufriendo, los malos tratos que mi hija está sufriendo también por parte de la mujer, la misma mujer que consintió mis abusos, la misma mujer que ha permitido los de mi hija, me estoy encontrando con que el sistema me quiere reventar.
que el sistema me va a llevar a la cárcel. Actualmente me están pidiendo 3 años de prisión. ¿Por qué? Cuando yo lo único que he tratado ha sido de proteger a mi hija. Cuando yo lo único que he tocado todas las instituciones que he podido tocar, hasta el punto de que he llegado a un punto que me he lanzado a los medios públicos. Sé que eso a la justicia no le mola un pelo. Que pongas la realidad encima de la mesa, que salgas en la prensa, que des nombres, que aportes datos y que digas cosas. Entiendo que eso a los jueces no les mola un pelo, pero yo quiero que esos jueces entiendan que a mí no me mola un pelo que le hayan jodido la vida a mi hija. No me importa que me la jodieran a mí, porque yo ya tengo 29 años y puedo sobrevivir a ello, pero se lo han jodido a mi hija. Y ahora con lo que me encuentro es que me están aplicando el falso síndrome de alienación parental. El falso síndrome de alienación parental lo inventó un pedófilo que se llamaba Richard Garner, que violó a sus propios hijos y que fue condenado por ello. Pero que este sinvergüenza, violador, como era psiquiatra, aprovechó su profesión para decir: voy a inventar un síndrome. Y le dieron al síndrome de la mala madre. Claro, sonaba bastante descarado, que dijeron: venga, vamos a cambiarlo, vamos a llamarlo síndrome de alienación parental. Y consiste en que declaran a las madres locas, en que dicen que las madres somos las que le inculcamos falsos recuerdos de abusos sexuales a los menores y a las menores, en este caso a tu propio hijo o a tu propia hija. Es decir, quieren decir que cuando un niño cuenta que ha sido abusado sexualmente por parte de su padre, la madre es la responsable de esos episodios. Y aplican la terapia de amenaza y la terapia de olvido, la misma que esa jueza quería aplicar conmigo, y es separarme de mi hija, no volverla a ver jamás y verla en un punto de encuentro 15 minutos al mes, de forma vigilada. Yo, víctima, la cual esa misma jueza le condenó a él por violencia de género hacia mi persona, y él, verdugo, tener la posesión de mi hija. No es normal. Entonces, llegado a este punto de la situación, la justicia me está condenando por todo. Me está condenando por presunta desobediencia grave a la autoridad. Lo que yo llamo que yo no estoy cometiendo ningún delito, que mi único delito ha sido plantarle cara al sistema y decirle que a mi hija no se toca. Ese ha sido mi único delito. Ellos me castigan por no entregarle la niña a un abusador. Ellos me castigan por eso. ¿Qué utilizan? Pues como bien ha dicho Elena, un falso informe de un psicosocial. Un falso informe que valoró a mi hija en 10 minutos, que hemos pedido la grabación y que no aparece, que dice que mi hija está manipulada, que no existen abusos sexuales. Sin embargo, posteriormente tengo más de 5 informes que acreditan que mi hija ha sido abusada sexualmente y de forma continuada, que la huella psíquica de mi hija es compatible con la de abuso sexual, con la de maltrato por parte de esa mujer, que mi hija sufre un menoscabo en su salud psíquica del 26%, tengo informes pediátricos, tengo una prueba preconstituida de mi hija con el testimonio grabado, y es a mí a quien me están pidiendo 3 años de prisión, 2 años por presunta denuncia falsa de abusos sexuales y 1 año por desobediencia grave a la autoridad. Es decir, me quieren llevar presa por proteger a mi hija. Es más fácil llevarme presa a mí que ellos aceptar que han protegido a un abusador y seguir sumergiendo la pedofilia. Porque para mí el síndrome de alienación parental, el falso síndrome de alienación parental, es un negocio. Y es un negocio que le está beneficiando a muchísima gente, a psiquiatras, a psicólogos, a muchos abogados que no hacen bien su trabajo y que les viene de perlita aplicar este falso síndrome para contentar a su cliente. Y esa es la situación. Creo que de una forma breve y resumida ya la he contado. Muchas gracias. Un segundo solo. Sí. Acaban de detener al juez presente. Sí. ¿A qué juez? Ya lo tuvieron por la mañana. Por la mañana. Bueno, El decano de los juzgados de Talavera. Ya. pero Yo bueno, creo que- Eso es bueno. Bueno, pues que sepan que yo conozco... Perdona, yo creo que merece la pena que... No, solo un minuto. Yo conozco... Es el juez decano de los juzgados de Talavera de la Reina, que es Sí, donde yo está el conozco al juez procedimiento de presente. Susana. Este juez se enfrentó a la presunta corrupción de Talavera de la Reina y este juez ha sido
pues bueno, está siendo inhabilitado por Sí, exclusión de su carrera. Está Ya, inhabilitado no sé, durante 10 y años. lo han detenido ahora por un presunto delito. Bueno, vale, O sea que en realidad aquí el juez que intenta implantar justicia, como estamos viendo, se les inhabilita. Bueno, ahora nos va a contar Lola Costa, lo más breve que puedas, Lola, porque el tiempo se nos va echando encima, y también querríamos dejar un espacio para que si alguien quisiera preguntar algo. Lola Costa pues es otra protagonista de estas terroríficas historias. Bueno, yo no tengo nada preparado, yo venía aquí de oyente, un poco sobre lo que ha dicho, no recuerdo su nombre. En cuanto al personal, conforme a mi experiencia, mi hija estuvo en casa tutelada y en el centro El Laurel, que es un centro en el que entran por medida judicial. En cuanto al personal, sí, más de una vez nos preguntamos efectivamente, y ya pues indagando y escuchando vuestras experiencias, corroboro que efectivamente yo encontré personal que alucinaba. Yo decía, estas personas no pueden tener ni una titulación, no pueden ni haber pasado por la universidad, de las cosas que decían. Es más, los ponían en contra nuestra. Mi hija, yo le escuché una vez que la llamé por teléfono, se dejó la educadora, la educadora entre comillas, el teléfono desbordado, y le dijo, no me extraña que estés así, tu madre es una valleta ballerina. La valleta que absorbía tanto que anunciaban en televisión. O sea, los ponían en contra nuestra en vez de hacer terapias. En cuanto a lo del defensor del pueblo, yo he llegado al defensor del pueblo a todos sitios, lo he denunciado, pero que te encuentras que utilizan la fiscal que me entrevistó, me dijo, bueno, ahora yo tomo nota de tu testimonio, ahora tengo que recibir los informes de las partes implicadas, es decir, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Digo, bueno, pues entonces ve archivando el caso porque sé lo que te van a contar. Yo a esos informes efectivamente nunca tuve acceso, a los informes del CAI, de los Centros de Apoyo a la Infancia, que son los que llevan estas cosas, ¿no? Las casas tuteladas. Nunca tuve informe. Únicamente cuando me quisieron quitar la tutela, porque efectivamente llegaron ya a ese extremo, me dijo que yo había acudido a ellos diciendo que me quería deshacer de mi hija. Intuyo que eso estaba reflejado en el informe, que yo nunca leí. Yo nunca dije que me quería deshacer de mi hija, sino que mi hija yo no me podía hacer con ella, estaba haciendo las cosas mal y prefería que me ayudaran profesionales, siempre lo entrecomillo porque no di con, bueno, di con algún profesional que otro, con algún educador que otro, que sí tenía muy buena intención y trabajaban los muchachos bien, pero hasta donde les dejan llegar, ¿no? Sí, efectivamente, luego ahondando he corroborado las impresiones que yo tuve desde un primer momento, que aquello era un negocio. O sea, llegabas allí y los chicos les abrían la puerta a las 9 de la mañana y hasta las 11, 11:30 de la noche no tenían por qué regresar. Menores de edad que están escolarizados, pues no iban al colegio, no se ocupaban de dónde comían. Mi hija, yo creo que a raíz de eso llegó a tener trastornos de desarreglos con el estómago, con las comidas, porque se levantaba a lo mejor a las 3 de la tarde, desayunaba a las 3 de la tarde, comía a las 5 de la tarde y todo así, todo era unos desarreglos. Cuando estaba en la calle, ¿qué hacía? Pues supongo que robar para comer y para hacer otras muchas cosas, como les castigaban y les quitaban el dinero, lo cual no era muy efectivo, los castigos que tenían no eran muy efectivos, pues el dinero lo conseguían por otros medios. En fin, esto es lo que así puedo contar. A día de hoy mi hija es una persona muy ordinaria, todo fue degradándose
entró con, pues yo creo que con 14, 15 años en la casa tutelada, hasta los 18 que salió del centro de menores, y luego pues ya vivió por su cuenta, porque era insufrible la convivencia con ella. Nunca trabajaron con ella a nivel terapéutico. En el centro de menores sí puede que esté más fiscalizado, como ha dicho Elena, pero no trabajan con ellos, priorizan la medida judicial sobre la terapia. Es decir, la ley del menor procura que estén en los centros el menor tiempo posible, pero a lo mejor las terapias llevan mucho más de un año o de 2 años, que es lo máximo que contempla la ley, con lo cual al año, si sale del centro, la terapia se corta, y esas terapias son muy caras e inasequibles para la mayoría de las familias. La administración pública no ofrece ningún tipo de ayuda en ese sentido, con lo cual lo poco que pudieron avanzar, que en mi caso no avanzaron nada, se tira por tierra, y es pues lo que ha dicho Susana, los convierten en delincuentes, en desgraciados de la vida y en fracasados. Es lo que puedo decir. Testimonio, y luego ya pasamos a un turno de preguntas, porque es Rosa Bonet. Buenas tardes o noches, me llamo Rosa, soy profesora de secundaria, ¿no? Y bueno, la verdad es que me he emocionado bastante con el testimonio de Susana, porque ella fue el 10% de las personas que sobrevivió, y yo creo que mi hija entra dentro del 90% de los que no van a sobrevivir. Entonces, vamos a ver, yo empiezo, quiero ser muy breve, por el principio. Es decir, hay un sistema totalmente corrupto, pero totalmente de locos. O sea, es algo totalmente, vamos, inimaginable que esto suceda en España, porque esto no sucede en ninguna parte, ni de Europa ni del mundo. No, yo lo único que pido es justicia, que salga la verdad. A mí me hicieron un informe falso, y en este país parece ser, según el señor técnico de la Comunidad de Madrid, hay una presunción de veracidad sobre los asistentes sociales, y eso es mentira. El informe lo tuve que pedir yo al juzgado, me costó 1000 euros, un abogado y un procurador, pero tengo el informe y no hay ni una sola verdad. Y yo lo que pido es cárcel. O sea, no pido que les quiten el puesto, no pido que se vayan a hacer otro trabajo, pido que se les juzgue por prevaricación, por falsedad en documento público, por un montón de cosas. A mi hija la metieron teniendo, no tengo problemas de dinero, no quiero ni mucho menos, tiene un montón de casas, de pisos, soy separada, pero tengo pareja estable, ¿vale? Mi hija lleva ya 10 intentos de suicidio en el centro. 10 intentos de suicidio. Y nadie me ha llevado a un centro de salud. Nadie. Se ha hecho cutting, y cuando yo se lo vi, la llevé al centro de salud. Pedí el informe y no me lo quisieron dar, porque vino el educador y se lo dieron a él, y a mí me lo han negado, y soy su madre. Quiero cárcel y justicia. Es lo único que pido. O sea, no quiero, es decir, que esto se judicialice. Es decir, vamos a ver, a mí me acusan de que yo desprotejo a mi hija. Señores del jurado, ustedes júzguenme. Vamos a ver, ¿en qué la desprotejo? Mi hija va a un colegio privado, aunque sea público, me da igual. Mi hija tiene una madre, mi hija tiene un montón de pisos. Se tengo 4 hijos, que no es la única, es que es la pequeña. Es la pequeña. Y todo surgió por una denuncia de su abuela. Entonces, su abuela, pues, queriéndome quitar, para hacerme daño a mí. O sea, yo no tengo marido, que puede ser el caso
de las personas que tienen la custodia compartida. No, no hay un marido que te quiera hacer daño y te quiera quitar la tutela. No, es una abuela que va y me quiere hacer daño. ¿Por qué? Porque me he separado de su hijo. ¿Y por qué? Claro, yo era la gallina de los huevos de oro y su hijo pues se ha quedado sin trabajo, sin dinero, sin casi sin nada, porque lo compré yo con mi dinero y con mi trabajo. Vale, ¿y qué? Tengo una pareja, tenía una familia estable y resulta que a través de las mentiras de la trabajadora social meten a mi hija en un centro de menores. Y yo ya no puedo esperar a que se reforme la ley del menor, porque mi hija tiene 16 años. Y como tiene 16 años y lleva 2 años, pues resulta que mientras se reforma, pues mi hija evidentemente sale. ¿Y qué? ¿Qué pasa después? ¿Qué es lo que va a pasar con mi hija? Una hija que está repitiendo y repitiendo, y yo soy profesora, yo la daba clase, jamás repetía conmigo, ahora falta al colegio todos los días, al instituto, no me quieren admitir o no me quieren autorizar una psicoterapia pagada por mí, no me la quieren autorizar. ¿Y eso cómo se llama? Cuando mi hija se autolesiona, cuando mi hija está que se quiere suicidar y no la llevan en un centro, ¿cómo se llama eso? Creo que se llama omisión del deber de socorro, creo. Y creo que eso es un delito, Creo que es un delito. Pues yo creo que se le pide que vaya a la cárcel. Y creo que ya está bien de chupársela a todos. Ya está bien. Porque tengo que ir mañana a la psiquiatra, ¿para qué? Para lo que han dicho antes, la irse de pastillas, porque ella no la quiere tomar, se la pone en la lengua, hasta que no se la toma y la mastica, no se va al educador, y si no, pues la dan otra cosa, y si no, pues la quitan no sé qué. Y el otro día se escapó, bueno, no que se escapó, es que no fue al centro, la encerraron en una habitación, sola, a oscuras, fría y sin nadie. Y la niña lloraba porque decía, mamá, es que necesito estar con alguien, es que necesito estar con alguien porque me voy a morir aquí y mi hija se va a morir. Y ya le digo que quizás sea el 90% de los niños que no salen y que no pueden salir porque no nos dejan ayudarles, porque ellos no hacen nada y nos niegan que nosotros les ayudemos. Y yo lo único que quiero decir es, por favor, que haya una justicia. Me da igual ir a la cárcel, me da igual ir a la cárcel, pero por favor quiero que vayan ellos y les juzguen. Bueno, estamos todos anonadados y anonadadas, yo creo, por estas... Me parece, en principio, darle las gracias a todos por preocuparse por lo que está pasando, que lleva años pasando, no es nuevo, ¿no? Susana Guerrero lo sabe, y muchas más. Pero yo voy a contar mi caso brevemente, nada más solamente para hacer un apunte. En mi caso, manda el CAI 3 de Usera, hace un estudio psicológico de la familia durante 6 meses con un psicólogo, trabajadora social. Mis hijos tenían 2 años, 5 y es que claro, cuando se lo llevaron 6, no, 7, ese estudio no lo mandan. No lo mandan, ese estudio es durante 6 meses con los niños por separado, en conjunto, en casa, etc. Ese estudio es positivo, ¿vale? ¿De acuerdo? Un psicólogo que examina a la familia, ve en la casa y dice la casa es adecuada, la familia es adecuada, tal. Pascual. Esto lo mandan, esto no lo mandan a la Comunidad de Madrid, sino que mandan uno 6 meses después, firmado por la misma trabajadora social, pero por otro psicólogo distinto, que no conoce a la familia, que la misma trabajadora social reconoce que ese psicólogo no conoce a la familia. Sin embargo, ese psicólogo apunta a una serie de cosas psicológicas como dinámica disfuncional, etcétera. Para hacerlo breve, que ya sé que no tenemos tiempo, yo venía al caso de que hay siempre una serie de competencias. El ayuntamiento dice, los que te quitan la tutela es la Comunidad de Madrid, vale, pero es que el ayuntamiento no manda ese informe, que es vital, y como comprenderán. Pero, jolín, se me ha ido. Había una cosa que yo quería dejar clara con respecto a esto. En mi caso, entra la Policía Nacional por la ventana, por el portal, la puerta, 20 policías, se llevan a 3 menores de 2 años, 5 y 7, separan no solo de sus padres al niño pequeñito de 2 años que aún era lactante, sino que lo separan de sus hermanas.
La primera vez que no lo encontramos al niño, la primera vez que lo vemos cojo. Bueno, drogado la primera vez, la segunda cojo. Y hay una cosa que es sistemática de todos los casos que yo conozco, que es que van haciendo lo siguiente. Los niños que son metidos en centros, suele pasar en todas las familias que en primer lugar te dan 1 hora a la semana. Luego ya te la amplían a aquí 1 cada 15 días, 1 hora cada 15 días. Luego ya 1 vez al mes y luego ya te quitan las visitas. Al menos yo conozco millones de casos así. Con respecto a lo que estaba diciendo Victoriano, lo único que quiero decir es que estoy en absoluto desacuerdo con Victoriano en que esto hay que decirlo. Esto hay que empezar a hacerlo público, porque es la única manera de proteger a los niños. Los niños están en absoluta indefensión. El hecho de que un menor tenga que ir a declarar, como han contado aquí, con su educador que le está torturando, diciéndole, estás mintiendo delante de un fiscal. Es decir, y que luego se lesiona a sí mismo, somos adultos, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Si yo voy a declarar y tengo a mi torturador al lado que me está diciendo, deja de mentir, y luego me llevan con el mismo torturador, y luego hay una lesión, ahí ha pasado algo, ¿sí o no? Si no empezamos a denunciar esto, porque aquí se está metiendo mucho miedo a las madres. No, en serio. No digo para que se entienda bien. Yo no digo que no se diga, digo que lo diga yo, o tú, perdón, o alguien que no esté directamente afectado. Yo no estoy diciendo en ningún momento, y quiero aclararlo así porque si no se me malentiende, y hay personas que se dedican a malentenderme en otras maneras. Quiero decir con claridad una vez más, yo sí digo, este acto lo hemos hecho para denunciar, y este acto, uno de los organizadores soy yo y otro es Teresa, y otro es Elena, y los tres lo hacemos porque nuestros respectivos referentes de pensamiento, para que nadie diga que nos aprovechamos para nada, nosotros creemos que hay que hacer esto. Por lo tanto, estamos denunciando. Lo que decimos, en todo caso, no le prohibimos a nadie que lo diga, es que los propios progenitores os lo penséis seriamente, porque sabemos lo que pueden haceros. Solamente eso. Y dicho eso, para adelante. Perdóname, Victoriano, pero solamente te quiero hacer un apunte personal. Mira, yo le hice caso a un educador que me dijo, Marina, tú pórtate bien, ¿vale? Esto antes de que me quitaran las visitas. Tenéis que empezar a portaros bien, no discutáis con ellos, hacer todo lo que os digan. ¿Sabes qué? Pues empecé a portarme bien, me quitan las visitas. Yo digo, pero si han hecho todo lo contrario de lo que me habían dicho. O sea, cuando te portas bien, ¿qué sucede con lo que quiero decir esto, Victoria? El problema es que esos niños están en absoluta indefensión. Hoy mismo creo que me has mandado tú, o no sé quién, ha aparecido un niño muerto en un centro de menores en Murcia. ¿Vale? Entonces, es que se están muriendo los niños. Es que si no reaccionamos la población, dando la cara, y lamentablemente tenemos que hacerlo todos juntos, y vamos a arriesgarnos todos juntos, porque el problema es cuando uno da la cara solo, cuando una sola familia, cuando lo hagamos todos, esto se va a la mierda, con perdón, ¿vale? A mí me gusta cómo habla esta mujer, porque hace así en la mesa, porque es lo que hay que hacer ya. Esto no puede pasar, se están muriendo los niños, los drogan, por Dios, drogados niños, estaba diciendo este señor, y tiene razón. Niños entran sanos y salen enfermos, de ahí solamente salen drogadictos, salen niños con problemas psicológicos para toda su vida, y esto pasa años. No lo vamos a modificar estando sentados aquí hablando de esto. Esto tenemos que levantarnos. Y los primeros la familia, decir, hasta aquí hemos llegado. Son mis hijos, y son los hijos de ella. Y no tengo yo por qué aguantar lo que le está pasando a esta gente. No tengo por qué aguantar que mis hijos se mueran y yo quedarme impasible. Hemos llegado hasta aquí. Todo lo que se ha hablado aquí es la verdad. Pero el movimiento tiene que ser para mí. Desde mi punto de vista, todos. Hasta aquí se ha llegado. Porque están los jueces de lo penal metidos, la fiscalía metida, los abogados, no solo los de oficio, los de oficio seguro, pero es que los de pago, hay gente que se deja un montón de dinerito y tampoco hacen nada. Hay muy pocos abogados, por no decir ninguno, que tengan las narices de enfrentarse a esta mafia. Porque a mí me han dicho abogados, y estoy segura de que es verdad, que le han dicho, cuidado que como te metas con nosotros pierdes la carrera. Y a ver qué abogado tiene las narices de perder su carrera. A ver, aunque le paguen 10.000 euros, da igual. Una carrera es una carrera, no voy a seguir, no quiero extenderme más. Pero yo digo que esto, en primer lugar, agradecer lo que estáis haciendo, pero que creo que realmente esto tiene que acabar de la vía y haciéndolo público. Y ya, perdonadme, gracias, lo siento. Yo creo que ha quedado claro la situación que, en fin, se ha tratado aquí, que todo, es decir, si quiere Esta señora alguien... quiere hablar desde el Sí, principio. muy brevito, es que nos